El gobierno ya lo ha dicho, en el segundo semestre de este año se enviará el proyecto de ley para mejorar las pensiones y siguen habiendo insumos para esa discusión. La semana pasada fue CLAPES-UC y ahora fue un informe que era muy esperado, el de la Confederación de la Producción y el Comercio. En resumen, ¿qué proponen? Elevar a través de dos factores de 10 a 16% la tasa de cotización previsional, además de elevar la edad de jubilación para hombres y mujeres incluso a 67 años. Queremos analizar en detalle estas perspectivas y para eso estamos junto a un miembro de la Comisión Asesora de Pensiones de la CPC, el economista Klaus Schmid-Hebel. Klaus, gracias por estar en Agenda Económica. Gracias a usted, Nicolás. Es un placer estar con ustedes. A ver, en una visión general, ¿ustedes como miembro de la Comisión Asesora de la CPC validan el actual sistema de pensiones de nuestro país? Hacemos lo mismo, tomamos nuestras palabras y el análisis de dos organismos internacionales importantes, la OECD y el Fondo Monetario Internacional. Hacemos nuestras las palabras y la validación también que hace un premio Nobel de Economía, Peter Diamond, sobre el sistema. ¿Cuál es el diagnóstico compartido entre la Comisión Asesora y estos individuos e instituciones? De que el sistema de pensiones, basado en tres pilares chileno, en su estructura está bien diseñado, pero muchos detalles de diseño requieren de una urgente modificación y mejoría con un solo norte, con un gran objetivo, que es mejorar las pensiones de las personas en Chile, tanto ahora en el corto plazo como en el largo plazo, en 5, 10, 20 o 40 años más. Ahora, una persona que está viendo la entrevista puede decir, claro, Klaus Schmid-Hebel es director de una AFP hace bastante tiempo y por eso defiende el sistema, o lo fue durante mucho tiempo. Lo fui, pero también soy académico y durante 8 años en el Banco Mundial trabajé en pensiones, luego en la OECD yo trabajé también tangencialmente en pensiones siendo economista jefe. Yo he estado metido en el tema pensiones desde distintos ángulos, con distintos sombreros desde el año 90 hasta la fecha, por 25 años consecutivos. Volver a un sistema de reparto lo descartaron inmediatamente, ni siquiera lo tocaron en la discusión, precisamente porque con las tasas de fecundidad que hay en el mundo, es muy difícil que los trabajadores en el futuro puedan realmente financiar a todas las personas que estén jubiladas. Usted ha mencionado una gran debilidad del sistema de reparto. Quiero mencionar varias más. El sistema de reparto, en comparación con el sistema de contribución, complementado con un pilar solidario, es poco equitativo. Porque el sistema de reparto, ¿quién financia los aportes para los pensionados actuales? Los trabajadores actuales. Y es inequitativo comparado con ¿qué? Comparado que los aportes de los trabajadores vayan a sus propias cuentas y que el elemento solidario del sistema que tiene que existir y que nosotros proponemos que se expanda, lo financien impuestos generales. ¿Y qué impuestos generales? Impuestos generales que son los recursos del Estado que recolecta fundamentalmente de empresas, fundamentalmente de personas de altos y medianos ingresos, y por tanto es mucho más redistributivo financiar un programa social como son las pensiones, especialmente los grupos más vulnerables, con impuestos generales, que con la carga a los trabajadores, y además los trabajadores limitados a estar por debajo del tope imponible que es de 72 UF mensuales. Habiendo dicho eso, también finalmente el sistema de reparto, ¿qué es lo que hace? Es una carga enorme sobre los mercados formales laborales, que son todas las empresas que respetan la normativa legal vigente, donde se hacen y efectivamente se constituyen los aportes al sistema de salud, los sistemas al seguro de desempleo y también a las pensiones. ¿Por qué eso es así? Porque como tiene un impuesto implícito muy importante el sistema de reparto. ¿Por qué hay un impuesto implícito? Porque lo que yo pongo como trabajador afiliado a cualquier empresa no llega a mi cuenta y por tanto hay un componente de impuesto muy grande y eso significa que el costo salarial sube mucho, el salario líquido cae mucho, la gente se va a los mercados formales, a la informalidad y el desempleo aumenta. Y esas tres desventajas del sistema de reparto nos hicieron pensar a nosotros, basado en toda la evidencia internacional que hay, en todos los argumentos de los organismos internacionales, en fortalecer el sistema de contribuciones que va a las cuentas individuales, complementado sí con un pilar solidario mucho más fuerte que el actual. Klaus, vamos a entrar inmediatamente a las medidas que propuso la CPC, fueron 22, pero antes, ¿estas son propuestas políticas o técnicas? Ambas. No tiene sentido hacer propuestas técnicas que no tienen un buen sustento político, no tiene sentido pensar
en propuestas políticas que no tienen un sustento técnico. Entonces van un poquito de la mano. Se hacen fundamental, ¿por qué son políticas? Porque se hacen cargo de una gran necesidad identificada en toda la encuesta en Chile, una gran frustración se puede llamar también, de que las pensiones son más bajas de lo que la gente espera. Las pensiones, las tasas de reemplazo, la relación entre la pensión y los últimos sueldos en Chile, ¿no es cierto?, están en torno al 40-50% en la media, la mediana, con una dispersión salvaje, y la gente lo que busca son más bien relaciones entre la pensión y sus últimos sueldos, los últimos 5 años, más cercanas al 70%. Eso lo cumplen personas que han trabajado 40 o 35 o 32 años de su vida, pero no lo cumplen personas que han aportado poco tiempo. Y eso precisamente tratamos de corregirlo, y eso es técnico y es político. Vamos inmediatamente a las medidas. Subir la tasa de cotización hasta 16%, pero en dos partes. La primera, de 10 a 13% a cargo netamente del empleador, pero a la cuenta individual de las personas. Eso por un lado. ¿Y a dónde está la novedad? Un extra de 3 puntos porcentuales que vaya pero a un ahorro voluntario colectivo, donde la empresa dice, ok, si ustedes ponen un punto los trabajadores, yo les pongo 2 puntos adicionales. Y así se arma entonces este 16%. ¿Cuál es el raciocinio detrás de esta propuesta, Klaus? El raciocinio es de que la única forma de mejorar la situación previsional de los chilenos es con un gran esfuerzo adicional. Un gran esfuerzo adicional de los trabajadores, de los empleadores y del Estado. El Estado en el rol solidario que le cae al Estado por apoyar el pilar solidario, cosa que hablaremos más a continuación. Y en este caso, en la propuesta que usted señala, Nicolás, se trata simplemente de que los empleadores aporten 5 puntos más, que es la propuesta inicial del presidente Bachelet, que nosotros complementamos con un punto adicional de elección y decisión del trabajador. Cada trabajador, cada afiliado puede decidir a favor o en contra de lo siguiente. Y la opción es la siguiente. El trabajador va a poder decidir si colocar 1% más de su sueldo imponible, lo que de inmediata gatilla otros 2 puntos, otro 2% adicional del empleador. Ahora, y por tanto es de decisión del trabajador si es que él quiere que la cotización total sea 13%, 10 más 3% o 16%. ¿Y por qué no fueron 6 más puntos 3? directamente desde el empleador? Porque queremos dejarle al trabajador la opción de decidir. Puede haber ciertas circunstancias donde el trabajador dice, mire, yo ando muy apretado, tengo muchas deudas, mi ingreso es demasiado bajo, ese punto adicional no lo quiero y tampoco quiero los 2 puntos adicionales de mi empleador y por tanto me quedo con el 13%. En otras circunstancias, y nosotros esperamos que la mayoría de los trabajadores en circunstancias normales elija esa opción. De hecho, la experiencia internacional es que más o menos entre un 70 y un 100% de los trabajadores toman esa opción efectivamente, pero hay un tercio más o menos que no la toma. Ahora, todo esto iría a la cuenta individual. Todo esto va a cuentas individuales. El ministro de Hacienda fue crítico respecto a esto. Él prefiere un punto medio entre que vaya a la cuenta individual y vaya a este pilar distributivo solidario que propuso el gobierno, ya que señala que si todo va a la cuenta individual, las personas que están próximas a jubilarse no verían por este lado ninguna mejora en sus pensiones. Bueno, porque nosotros proponemos, no sé las razones de fondo del ministro, pero las desventajas de un sistema de reparto versus un sistema de capitalización son claras y las discutimos recién. No es suficiente. Para mejorar las pensiones en el corto plazo hay que reforzar el pilar solidario. Nosotros responsablemente proponemos de que más allá del 10% del aumento de la pensión básica solidaria que ya anunció el ministro para este año, haya otro 15% adicional y el sueldo en el cual se corta el aporte pilar solidario haya un 17% de aumento también. Eso significa aproximadamente un gasto fiscal adicional de 0,3-0,4% del PIB a lo largo de los siguientes 2-3 años. Sería esto gradualmente, ¿no es cierto?, una vez que pase la correspondiente ley. Es decir, en resumen, nosotros básicamente algo así como triplicamos la oferta que hizo el propio gobierno para mejorar las pensiones desde ya. A eso se agregan muchas otras propuestas que son francamente distributivas y pueden mejorar las pensiones desde ya. Por ejemplo, el bono pensión mujer que equipara, ¿no es cierto?, las pensiones de mujeres y hombres. Ya vamos a llegar a ese tema, pero solamente para cerrar el aumento de la tasa de cotización previsional. Si la mayoría de las personas
optan por saber que yo quiero ese punto, yo pongo ese punto adicional y el empleador me pone el 2% adicional. Llegamos al 16%. Una tasa de 16% es una tasa acorde a la actualidad real de ahora, con las expectativas de vida también que hay en estos momentos. Es complementaria esa propuesta aumentar las edades de jubilación, acorde con las expectativas de vida que hay en este momento. Si se hacen las dos cosas, más las otras propuestas que nosotros hacemos, las pensiones de las mujeres en el largo plazo van a aumentar en más del 100% y las pensiones de los hombres van a aumentar en más del 60%. Piénselo así, la pura aumento en la tasa de contribución por persona joven, no por persona como yo a punto de jubilar, por persona joven que entra al mercado laboral, si en vez de que se le imponga el 10% del sueldo, un total de 16%, le aumenta su pensión en 60%, de 10 a 16% contribución, significa una pensión que sube desde X a 1,6X, 60% de aumento de la pensión. Si además agregamos mayores de edad de jubilación, ¿no es cierto?, para las mujeres y para los hombres, muy gradualmente, no de un año para otro. Eso es solamente para las mujeres menores aproximadamente 50 años hoy día. No son las mujeres 51, 52 que se van a seguir jubilando a los 60 años de edad a medida que cumplan 60 años en el futuro. Casi todas las medidas son graduales, esta también, y van a mejorar mucho las pensiones. Bueno, es muy importante que sea el alza gradual en la edad de jubilación, tanto para hombres como para mujeres. De eso estaremos hablando a la vuelta. Esta paso con Klaus Schmidt-Hebel. Seguimos conversando con Klaus Schmidt-Hebel, miembro de la Comisión Asesora de Pensiones de la CPC. Klaus, quedamos hablando de subir la edad de jubilación, como lo proponen ustedes. Primero de las mujeres a 65 años para igualarla con los hombres y luego ambos que suban a 67 años. De hecho, usted lo propone que sea gradualmente para las mujeres este proceso hasta 67 años, que sea en 14 años. Esto para no provocar distorsiones en el mercado laboral y también para que una decisión política tan difícil como decirle a las mujeres que tienen que trabajar hasta más tarde en su vida, no sea tan difícil. Fundamentalmente lo segundo, la idea es de que las personas, las mujeres y más adelante los hombres se preparen y los mercados laborales también se preparen. Hoy día es difícil a veces retener trabajo cuando una mujer cumple 60, 61 años, es difícil para un hombre retener trabajo cuando cumple 65, 66 años. Pero vemos que es cada vez mayor la edad promedio de las personas empleadas en Chile, porque los más viejos efectivamente hoy día encuentran más, todavía muy difícilmente, pero no es tan difícilmente que encuentren trabajo que hace 10 años. Preparar los mercados laborales, preparar a las personas y no perjudicar a las personas que hoy día están cercanas a la jubilación de los 55 años o 51 años para arriba. Por tanto, 14 años de transición muy gradual, donde subimos para las mujeres de 60 a 60,5 años, de 60,5 en un año, de 60,5 a 61, eso demora 14 años, y los hombres, cuando les alcancen las mujeres a los hombres, también de a poquitito de 65, 67 años. Cuando lleguemos a eso, que va a ser ahí por el año 2032, 2034, eventualmente, si esto pasara, ¿por qué no debería pasar en primer lugar? Porque todo el mundo lo hace. Países con sistema de reparto en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Nueva Zelanda, en México, en Brasil lo hace. Brasil acaba de aumentar muy importantemente su edad de jubilación en la misma dirección, en la misma intensidad que nosotros. Hay que hacerlo porque la esperanza de vida de las personas va aumentando y la posibilidad de trabajar a edades maduras también es mayor porque nuestros estados de salud son mejores que en la generación de nuestros padres. Junto al alza de la tasa de cotización, ¿es esta medida la que hay que tomar sí o sí ahora? Sin ninguna duda, hay que tomarla sí o sí. La edad de jubilación de las mujeres en Chile, 60 años, es la más baja de todos los países de la OECD. Y uno podría pensar, bueno, ¿será por expectativas de vida las mujeres es más baja en la OECD? ¡No! Nosotros estamos en la punta de expectativas de vida de mujeres y de hombres en la OECD. Tenemos expectativa de vida de mujeres que es más alta que en Estados Unidos, casi idéntica, pero un poquito más alta. Y tenemos la jubilación más baja, 60 años. El promedio de OCDE, la edad de jubilación es 64 años hoy día y va a ir subiendo los siguientes años para las mujeres y para los hombres es análogo. Hay que hacerlo, sí a sí. La Comisión Marcel, llamada por la presidenta Bachelet hace 8 años o 10 años atrás, ya lo había propuesto. La Comisión Marcel ya había propuesto a un aumento en tasa de contribución. Fue rechazado por la presidenta Bachelet en ese momento. Tiene la oportunidad la presidenta Bachelet escuchar a la OECD, escuchar al Fondo Monetario, escuchar a expertos internacionales
escucharnos a nosotros y a cuartas, quintas personas en Chile y finalmente hacerlo. Cada año postergado es un año perdido para que los futuros jubilados de acá a 10, 20, 30, 40 años tengan mejores pensiones. Así que, Presidenta, tome esta segunda oportunidad y hágalo. Usted también, ya estamos hablando de las expectativas de vida, proponen una pensión de la cuarta edad, que se pague a partir de los 85 años para los pensionados. ¿De qué se trata esta iniciativa? Se trata de lo siguiente, en muchas ocasiones, bajo la modalidad de retiro programado, las personas sobre-retiran sus fondos y llegan a una edad avanzada sin fondos. Y eso significa que, por tanto, enfrentan una vejez de mucha pobreza, de mucha vulnerabilidad al no tener ya una pensión. La idea es que esas personas tengan, o por obligación, o con aporte del Estado, tenga una pensión asegurada después de los 85 años. Una persona que optó por un retiro programado se queda sin dinero, después de los 85 en adelante va a tener, esto es una pensión ya vitalicia. Exactamente, pero ojo, nosotros proponemos que esto se financie, esta pensión vitalicia, esta renta vitalicia, a partir de 85 años, se financie íntegramente por las personas de ingresos medios, altos y altos, del decil 7 al 10º en la distribución del ingreso, pero tenga un subsidio muy importante del Estado, que es decreciente en función de las necesidades, para los deciles más vulnerables, del 1º al 6º. Nuevamente, unos objetivos también de nuestra propuesta, o de las condiciones de propuesta que sean equitativas y redistributivas. Focalizamos ese esfuerzo del Estado financiado por impuestos generales, no financiado con más aporte de los trabajadores, lo proponemos, ¿no es cierto?, que sea focalizado en los grupos de ingresos del 1º al 6º, el 60% de la población más pobre de Chile. Precisamente ese mismo grupo es el objetivo de otra medida, que es una bonificación para la mujer. Y acá la definen como la diferencia que hay entre la tabla de mortalidad de hombres y mujeres. Y aquí se refiere a esto, como la expectativa de vida de las mujeres es mayor, obviamente se divide en un mayor periodo de tiempo una cierta cantidad de dinero. Para los hombres es menor expectativa de vida, se divide por menos. Entonces ahí se produce un diferencial que perjudica a las mujeres. Ese diferencial efectivamente perjudica a las mujeres que reciben menos pensiones por el mero hecho de vivir más tiempo, para un mismo monto ahorrado o subsidiado por el Estado complementariamente, y por tanto, en vez de adoptar una tabla unisex, que creemos que nos distorsiona mucho porque es un impuesto de los hombres transferido a las mujeres, y encontraríamos por tanto el caso que un hombre de bajos ingresos tiene que pagar básicamente la jubilación de una mujer de altos ingresos, al BR también por supuesto, pero esa situación podría ocurrir. Para evitar esa distorsión regresiva, ¿no es cierto?, proponemos de que por el diferencial de pensiones para un mismo fondo ahorrado o complementado por el Estado se haga cargo de ese diferencial en los deciles, ¿no es cierto?, del 1º al 6º, pero no haya ningún subsidio y por tanto esa diferencia va a seguir subsistiendo para las mujeres y los hombres de ingresos superiores. Bueno, la CPC, en verdad, la Comisión Asesora de Pensiones de la CPC también propone un comité de vigilancia. ¿De qué se trata? Lo vemos al regreso de esta pausa. Seguimos conversando en la agenda económica con Klaus Schmidt-Hebel. Klaus, ustedes proponen un comité de vigilancia en cada AFP cuyos miembros sean elegidos por los afiliados. Esto es para darle certeza a todas las personas a través de este comité que las administradoras de fondos de pensión al menos hacen su pega dentro de la ley y con transparencia. Así es. Ahora, que lo hagan dentro de la ley, yo creo que no existe mucha duda porque el día a día del manejo de la AFP está la Superintendencia de Valores, la Superintendencia de AFP encima, y hace su pega y la hace muy bien, independientemente del gobierno de turno, lo hacen muy estrictamente y en línea, ¿no es cierto?, ven que lo que hacen, en qué invierten los fondos. Sin embargo, existe un reclamo ciudadano, ¿no es cierto?, respecto de la lejanía entre el afiliado que coloca sus fondos, ¿no es cierto?, y la AFP que los administra. Una forma eficiente de acercar al ciudadano es permitir a los afiliados que voten por integrantes, miembros de un comité de vigilancia. Esto se hace, por ejemplo, en fondos de inversión, donde hay comités de vigilancia de los que aportan a fondos de inversión, ¿no es cierto? ¿Y qué hace? ¿Cuál es el rol de ese comité de vigilancia? Número uno, estar plenamente informado
de la inversión y del proceso de inversión y de la racionalidad que se sigue por invertir en cierta cartera o no en otra, para entender bien de dónde salen las rentabilidades y qué riesgos están asociados a esas rentabilidades. En general, por tanto, un puente de confianza y de información y de transparencia entre la gestión de los fondos y los dueños de las cuentas individuales, que son los trabajadores y los afiliados. ¿Usted está convencido entonces que con este comité de vigilancia se le puede dar legitimidad a un sistema que actualmente, al menos en la encuesta y todo, no lo tiene en Chile? No sé si tiene legitimidad o no tiene legitimidad. Creo que algunas preguntas al respecto han sido formuladas en forma distorsionada, pero ciertamente hay un buen segmento de la población que duda de la legitimidad de eso. Creo que una forma de acercar la administración de los fondos al dueño de los fondos, y eso lo hacen otros fondos de inversión en Chile y fuera de Chile a través del comité de vigilancia que lo hace, y eso lo hacen muy bien. Hablemos, nos quedan un par de minutos para hablar de comisiones. Ustedes no se definieron en cuanto si tiene que ser una comisión sobre el sueldo imponible o sobre el saldo. Sin embargo, tienden a pensar que es mejor que las AFP cobren comisión sobre el saldo administrado. Sí, nosotros proponemos evaluar muy seriamente de que el país, el sistema se mueva gradualmente desde las comisiones actuales que se pagan sobre los sueldos, el 10% sobre el sueldo imponible, ¿no es cierto?, se mueva al saldo administrado. Si tengo poco ahorrado en la AFP y el porcentaje del saldo, digamos, fuese, por ejemplo, 0,6% anual, esto significaría cobrar muy pocos pesos mensualmente. Si tengo mucho ahorrado, 0,6% por ese mucho sería pagar mucha comisión. Eso tiene múltiples ventajas. Número uno, hace participar a las AFP de los años buenos y de los años malos que tengan los fondos, más allá del actual encaje que existe. ¿Qué significa eso? En años muy buenos, donde los saldos suban porque la rentabilidad fue muy alta, ¿no es cierto?, los trabajadores pagan el 0,6%, por ejemplo, multiplicado por un saldo mayor. En años malos, la comisión total va a bajar para un mismo saldo, y eso hace participar, alinea más cercanamente los intereses de la AFP con los trabajadores. Segundo, hace más transparente el sistema. Y esto estaría muy cerca también de algunas propuestas, incluso de algunas AFP, de que cuando a un fondo en particular le vaya mejor en rentabilidad, se cobre más comisión, pero cuando le vaya peor, se cobre menos comisión. ¿Va un poquito en ese sentido? Va exactamente en ese sentido. Nosotros no creemos que eso sea una buena idea de cobrar más en años buenos y devolver en años malos, porque yo creo que eso la AFP la van a compensar con mayores comisiones en promedio. Nos parece mucho mejor esto, que tiene más una segunda ventaja, una comisión por saldo, y eso hace mucho más transparente y comparable, porque casi todas las otras industrias, por ejemplo la APB, el mismo APB que todo trabajador puede constituir y que algunos trabajadores aprovechan eso, ¿no es cierto?, se cobra sobre saldo y no sobre los salarios. Klaus, una última pregunta. Estas propuestas responden a temas muy importantes como que sea sustentable fiscalmente y también que sea equitativo, que sea distributivo de manera correcta para nuestro país. Estuvo muy importantemente internalizado entre todos los miembros de esta comisión, que entre paréntesis responden a experiencias profesionales distintas, posiciones políticas muy distintas entre distintos miembros, por lo demás votamos distintos. También, pero hubo compartido, ¿no es cierto?, el objetivo de ser alcanzar lo más posible un resultado equitativo con mayores y más fuertes elementos redistributivos. Y por tanto, como usted mismo en sus preguntas lo señaló, muchas propuestas, las que usted anunció y otras más, están focalizadas en el 60% más vulnerable de menores ingresos de este país. No se le da ningún dulce adicional a los grupos de ingresos altos, todo lo contrario, el tope imponible se mantiene. Por ejemplo, si se subiera el tope imponible, eso beneficia a los grupos de ingresos altos. No, esta comisión no hace parte de esa propuesta. Y más allá, cuida especialmente la eficiencia de los mercados laborales. Trata de no colocarle impuestos, un sistema de reparto es básicamente un impuesto a la empleabilidad del sector formal, y por tanto trata de minimizar el impacto que pueda tener sobre la informalidad y el desempleo en Chile. Klaus Schmidt-Hebel, economista y miembro de la Comisión Asesora de Pensiones de la CPC, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Nicolás, ha sido un placer. Con las 22 propuestas de la CPC,
Terminamos la agenda económica de este martes. Como siempre, los invito a que sigan con nosotros acá en CNN Chile.